Néstor Huanca era quien informaba al país que se suspendía temporalmente la exportación del aceite. Esta noticia ha agitado las aguas de productores, empresarios y aquellos quienes son los exportadores que se ven terriblemente afectados, pero también del ciudadano de a pie. ¿Por qué?, se preguntarán algunos, porque asegurarían de que existiría una afectación importante a lo que son el ingreso de divisas al país al estar cerrando una ventana de exportación. Importante recalcar que las opiniones, por supuesto, respecto a este tema son diversas y algunos aseguran de que esto será solo temporal hasta que el precio del aceite se regularice, como se veía anteriormente, sin indicar cuánto podría ser este tiempo o si será corto o un poco más extendido. No solo eso, sino también en Santa Cruz, cuando aún se pregunta qué está sucediendo en las guarderías municipales y cuál será el futuro de la tarifa del pasaje. Si bien se ha visto en dos ocasiones, en dos oportunidades, paro de los transportistas, también se indica de que han trabajado en las últimas horas con el alcalde Johnny Fernández, quien ha criticado duramente a los concejales y su falta de trabajo, decía él. Entre tanto, en Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa informó que en su ciudad la tarifa del pasaje incrementaría. Esto y mucho más le estaremos comentando en toda esta edición de noticias. Iniciamos hablando sobre lo que está sucediendo y la preocupación mundial respecto a las próximas medidas que tome Rusia de parte del presidente Vladimir Putin, quien se ha visto en una serie de ataques en las últimas semanas que podrían cambiar el rumbo de lo que está sucediendo en todo el mundo. Esta vez es uno de sus ministros quien ha informado de que están listos para cualquier tipo mayor de problema que tengan, no solo con Ucrania, sino con otros países. Recordemos que hace tan solo unas horas se daba la información de que se habría hecho un ataque desde Rusia a una unidad alemana que se ha visto también en mucha tensión respecto al apoyo que se ha estado dando a Ucrania en este conflicto bélico que lleva, por supuesto, más de 2 años. Hoy, el ministro del presidente Vladimir Putin aseguraba de que está todo listo para defenderse. No permitirán que Occidente vea su derrota, decían. Ellos harán lo que sea necesario y asegura están preparando todos los medios para evitar que puedan decir que alguna vez Rusia ha sido derrotado. Aseguran de que ellos ganarán pese a cualquier obstáculo que se ponga o a cualquier medida que definan tomar. También miramos al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha expresado este jueves que espera que Occidente se haya tomado en serio el uso que hizo su país de un misil supersónico en Ucrania. Advirtió que Moscú está dispuesto a usar todos los medios para defenderse. Estados Unidos y sus aliados, decía Lavrov, deben entender que estaremos listos para usar todos los medios para impedir que ganen en lo que llaman la derrota estratégica de Rusia. Es lo que decía en una entrevista difundida este jueves con el comentarista y animador de televisión de Estados Unidos, Tucker Carlson. Hace 2 semanas Rusia disparó su nuevo misil supersónico Oresnik sobre la ciudad ucraniana de Dnipro en una importante escalada de la guerra que completa casi 3 años. De Rusia hablamos ahora de lo que está sucediendo en Corea. Recordemos que hace tan solo unas horas el presidente surcoreano había indicado de que estaba decretando una ley marcial. Mucho más rápido de lo que algunos pensaron, el Congreso aseguraba de que no aprobaría esta medida e iniciaba un proceso para la destitución de este presidente. Ahora se ha informado incluso que los diferentes legisladores están acampando en las afueras del Congreso de este país en procura de evitar que el presidente, aún en ejercicio, pueda retomar esta ley marcial que buscaba en un momento en que la tensión también entre Corea del Norte y Corea del Sur se agrava. Han perdido alguna parte del Congreso importante que era parte no solo de su partido, sino de aquellos a quienes llamaban sus aliados. Y por ello han asegurado de que están buscando de que la sesión que tenga que darse este mismo sábado pueda agilizarse y así finalmente destituir al actual presidente surcoreano Yoon Suk-yeol.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quedó prácticamente solo horas antes de la votación de una moción de destitución prevista el sábado en el Parlamento. El jefe del partido gobernante pidió el viernes su rápida suspensión por el intento de imponer una ley marcial y aseguró que su permanencia es un gran peligro para el país. Han Dong-hun, que un día antes se oponía a la destitución, evocó indicios creíbles de que Yoon ordenó arrestar a importantes políticos durante las horas de vigencia de la ley. También señaló que el presidente no reconoce que su ley marcial ilegal fue un error y consideró que hay un riesgo significativo de que se repitan acciones extremas similares. Considerando los nuevos hechos emergentes, creo que es necesaria una rápida suspensión de las funciones del presidente Yoon Suk-yeol para salvaguardar a la República de Corea y a su pueblo. La oposición presentó una moción de destitución que la Asamblea Nacional votará el sábado, y tras el cambio de postura del partido oficialista, su aprobación parece asegurada. El líder opositor Lee Jae-myung advirtió que las horas previas a la votación serán extremadamente delicadas. Nuestra República de Corea, reconocida mundialmente, está cayendo en el abismo. El pueblo es cada vez más infeliz y lo está pasando peor. La dimisión voluntaria es la forma más rápida y la mejor para todos de escapar de esta situación. Yoon suspendió el orden civil en la noche del martes y desplegó tropas y helicópteros en el Parlamento, donde en medio de protestas ciudadanas, diputados opositores consiguieron colarse para votar en contra de la ley. Horas después, ante la indignación generada en Corea del Sur y el estupor de sus aliados con la sorprendente medida, el presidente retrocedió y replegó el ejército en un discurso de madrugada. De Corea volvemos a Latinoamérica y esta vez hablamos de la actual presidenta del Perú. Dina Boluarte estaría enfrentando un nuevo proceso al haber evitado, o omitido más bien, el aviso de un receso en sus funciones, y es que la misma se habría sometido a una cirugía estética y no había dado aviso de que necesitaría un permiso de ausencia temporal. Por ello, ya se ha iniciado un proceso contra el actual presidente del Perú, Dina Boluarte, tras haberse realizado una rinoplastía. Aseguran de que ahora está siendo sindicada de omisión de funciones e incluso abandono del cargo. Indicaron que no es posible que la actual líder y cabeza de Estado del Perú se ausente de esta manera a sus funciones sin avisar ni siquiera a su gabinete de ministros y al Congreso, decían algunos, recordando de que Boluarte ya tiene una serie de procesos que se han abierto en los últimos meses por variados temas que incluso han salpicado a algunos miembros de su familia que también serían parte de su gobierno. La Fiscalía de Perú anunció el jueves que abrió una investigación a la presidenta Dina Boluarte. El Ministerio Público indaga a la mandataria por el presunto delito de omisión de actos funcionales debido a que no habría informado al gabinete ministerial y al Congreso que se sometería a una cirugía de nariz en 2023. La indagación, calificada de preliminar por la Fiscalía, incluye también el supuesto delito de abandono del cargo. El caso, que amenaza con convertirse en un potencial pedido de destitución, estalló el martes cuando su exjefe de gabinete, Alberto Otálora, reveló ante una comisión del Congreso que Boluarte se operó la nariz en julio de 2023. La cirugía de Boluarte, de 62 años, era la comidilla de todos los días en las redes sociales y la prensa local desde el año pasado. A raíz de ello, el gobierno denunció el miércoles intentos de quebrar el orden constitucional desde el Congreso y tildó de desleal a Otálora, a quien Boluarte destituyó en marzo por un presunto escándalo sexual y tráfico de influencias. La presidenta, que carece de bancada y tiene una desaprobación de casi 95% en los sondeos, aludió indirectamente al debate cuando afirmó que saldrá por la puerta grande de Palacio, cuando concluya su mandato en julio de 2026. Boluarte camina al filo de la cornisa desde hace meses por un escándalo de relojes de lujo que la tiene en la mira de la Fiscalía y la matanza de 50 civiles en la represión a las protestas cuando asumió el poder en 2022. Tal vez la noticia más importante a nivel internacional se ha dado hace tan solo unas horas cuando finalmente se confirmaba que tras 25 años de negociaciones se ha firmado el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Así como lo escucha,
recordando incluso que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, se encuentra en la cumbre del Mercosur, ya participando como miembro pleno. Esta ha sido el lugar donde se ha firmado finalmente el Tratado de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea. Reiteramos, son 25 años que se dieron de negociaciones para lograr la firma de este convenio, donde aseguraban de que se está creando un mercado de alrededor de 700 millones de consumidores. Acuerdo para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea después de 25 años de negociaciones. Fue anunciado el viernes en Montevideo, en una declaración a la prensa de la presidenta de la Comisión Europea y los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Económicamente se trata de un acuerdo en el que todos ganan. Europa ya es el segundo socio comercial y de inversión del Mercosur, así que ustedes ya saben cómo hacemos negocios juntos. Nos centramos en la equidad y el respeto mutuo. Unión Europea-Mercosur aportará beneficios significativos a los consumidores y a las empresas de ambas partes. Para entrar en vigencia, el compromiso debe ser ahora refrendado por una mayoría de miembros de la Unión Europea, algunos de los cuales, en especial Francia e Italia, rechazan el tratado. Von der Leyen señaló el viernes que escuchó las preocupaciones del sector agropecuario europeo y que se incluyeron salvaguardas robustas de protección en el texto. Un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques a un lado y otro del Atlántico crearía un mercado de 700 millones de consumidores. Europa espera exportar más autos, maquinaria y medicinas al bloque sureño, inserto en una región bajo fuerte influencia de China, mientras que el Mercosur espera colocar en Europa más alimentos como soja, carne o miel. Hacemos una primera pausa en este informativo y cuando retornemos, variados son los temas que estaremos tratando en referente al ámbito nacional. Uno de ellos se refiere a la ley de escaños parlamentarios que aún no ha sido aprobada, tomando en cuenta de que son necesarias para realizar las elecciones generales del año 2025, cuando el Tribunal Supremo Electoral ya ha alertado de que esta tendría un tiempo mínimo necesario que estaría en un plazo ya fatal. Tan solo hasta el 30 de diciembre, decía el Tribunal Supremo Electoral, existe la posibilidad de aprobar esta ley. Sin embargo, ha sido el diputado Delfor Burgos del Arcismo quien ha señalado de que hay tiempo suficiente para poder aprobar la ley de escaños y que el Tribunal Supremo Electoral solo necesita